Hermanos, estamos en la época post-exílica, estamos leyendo al profeta Nehemías, hicimos un paréntesis, hermano, en la predicación pasada para observar, así como Nehemías lo hacía reconstruyendo el templo de Jerusalén con una mano, un instrumento y un arma en la otra mano, así velando y orando como Jesús nos lo decía, como lo decía San Pablo, así hicimos esa oración, hermano, en donde nosotros estamos en un combate espiritual, un combate entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y así Jesús nos invita hoy también, hermano, a que nosotros velemos y oremos para no caer en tentación, porque tenemos tres enemigos, hermano: la concupiscencia, el mundo y Satanás. Yo te quisiera hacer una pregunta, hermano. ¿Cuánto tiempo crees tú que tardaron en terminar las murallas de Jerusalén, hermano? ¿Cuántas? Recuerda que fueron casi 80 años después que empezaron a reconstruir las murallas de Jerusalén. En esos tiempos las murallas eran importantes, hermano, como una defensa para la ciudad. Y Nehemías 6, 15 y 16, en esos dos versículos, nos va a decir a nosotros cuánto tiempo lo hicieron. Y la palabra de Dios dice así: la muralla quedó terminada en 52 días. Cuando nuestros enemigos y los pueblos vecinos lo supieron, tuvieron miedo y se acobardaron. Tuvieron que reconocer en eso la obra de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, es cierto que trabajaron turnos de día y de noche, pero todos se dieron cuenta que solo Dios podía hacer esta obra. Y los vecinos se dieron cuenta de que Dios estaba del lado de su pueblo y no los molestaron más. Mira, hermano, y es que si Dios está con nosotros, diría San Pablo, ¿quién contra nosotros? Y yo quisiera que leyéramos hoy, hermano, Nehemías 7 del 1 al 3. Y la palabra de Dios nos dice así: cuando estuvo terminada la muralla y se pusieron las puertas, los porteros quedaron encargados de vigilarlas. Entonces puse a mi hermano Hananí como gobernador de Jerusalén y a Hananías como jefe de la ciudadela, porque era hombre seguro y un verdadero servidor de Dios. Luego les dije: se abrirán las puertas de Jerusalén solo cuando el sol comience a calentar y cuando todavía sea de día, se cerrarán con cerrojos mientras los guardias estén en sus puestos. Y durante la noche los habitantes de Jerusalén montarán la guardia, unos en sus puestos y otros delante de sus casas. Mira, hermano, aquí en ese texto de Nehemías 7 también hay más simbolismo de vigilancia, hermano. Por eso Jesús nos decía: vigilen y oren en todo momento. Cerrar las puertas del alma a los enemigos de Dios, hermano, así como cerraban ellos las puertas, esos cerrojos las cerraban ellos. Así también tenemos que cerrar nosotros también las puertas de nuestra alma a los enemigos de Dios, que son nuestros enemigos también y que acechan para buscar nuestra condenación, hermano. Nos quieren que nosotros ya no miremos a nuestro Padre, sino que nos miremos a nosotros mismos. Y cuando nos buscamos a nosotros mismos, nos vamos a ir a los pecados capitales en la búsqueda de ese placer desenfrenado. Y entonces también nosotros tenemos que cerrar esas puertas de nuestra alma. Yo quisiera, hermano, que hoy pensaras cómo puedes tú cerrar las puertas del alma, hermano, para no ser contaminado, para que nosotros podamos, como Nehemías, como ese pueblo de Jerusalén, ser celosos guardianes para que no entren los enemigos. Y ese podría ser un motivo de oración el día de hoy, hermano. Y miremos hoy entonces, hermano, cómo se fue concluyendo la muralla. Se había creado una atmósfera de entusiasmo como en las generaciones anteriores al exilio. Ya había templo, ya había muralla, ya había Jerusalén, era nuevamente el centro del judaísmo.
Y el rey de Persia, cuya sede estaba bien lejos, no le preocupaba nada a los judíos, mientras oficialmente le estuvieran sujetos, ellos estaban tranquilos. Pero, ¿cuál crees tú, hermano, que es lo central del judaísmo? En cuanto a hora física, el templo, por supuesto, es central. Si habláramos de una forma física, de una forma material, pero el factor espiritual tenía que ser la base del nuevo Israel. Ellos debían volver a la ley, debían volver a esa alianza, hermano, esa alianza que nuestro Padre había hecho con ese pueblo, y entonces, para que no se quedara nada más en el terreno físico, en el terreno material, Nehemías y Esdras realizan una verdadera reforma religiosa que se inicia con la renovación de la alianza, y ese, hermano, es en la confirmación donde nosotros renovamos nuestra alianza. En un retiro de evangelización nosotros renovamos nuestro bautismo, renovamos nuestra confirmación, y es de esa manera que así como Nehemías y Esdras realizaron una verdadera reforma religiosa, así también podemos reformarnos nosotros, hermano, a través de la conversión, a través de ese cambio de corazón, de mente, de actitudes, que básicamente es la conversión, para que se cumpla esa promesa de que nos iba a dar un nuevo corazón, en donde ya no se van a escribir en las tablas de la ley, los mandamientos, sino que en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y hermano, yo quisiera hoy que en Nehemías 8 miraras lo que Nehemías hizo en el 7º mes, y la palabra de Dios dice así: en el 7º mes, todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se encuentra frente a la puerta del agua, y pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había dado a Israel. Esdras subió al sitio de lectura, y ahí, hermano, con Esdras, en ese ambón, hermano, para hacer la lectura de la palabra, Esdras trajo la ley ante la asamblea, en que se mezclaban hombres y mujeres y todos los niños que podían entender lo que se iba a leer. Era el primer día del 7º mes. Esdras leyó en el libro ante todos ellos, desde la mañana hasta el mediodía, en la plaza que está enfrente de la puerta del agua, y todos los oídos estaban pendientes del libro de la ley. Y el maestro de la ley, Esdras, estaba de pie sobre una tarima de madera levantada para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba en un lugar más alto que ellos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: amén, amén, y se postraron rostro en tierra. Los levitas, Josué, Baní y sus demás hermanos explicaban la ley al pueblo que seguía de pie. Leyeron en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido, para que todos comprendieran lo que les estaban leyendo. Entonces Esdras, maestro de la ley, dijo al pueblo: este día está dedicado a Yahvé, el Dios de ustedes. No estén tristes ni lloren, porque todos lloraban al oír la lectura de la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, cómo manda siempre levitas, manda sacerdotes para que nos expliquen las Escrituras. Y eso es lo que le hace falta a nuestro pueblo, hermano, un pueblo que no medita, que no lee las Escrituras porque no las entiende, porque todavía no se han convertido, hermano, y es que en pecado, sin una conversión, sin oración, sin meditación de la Escritura, sin acudir a la enseñanza de los apóstoles, hermano, este pueblo nuestro se está muriendo, hermano.
Así como le decía Oseas a esas tribus del norte que ese pueblo había perecido por falta de conocimiento, así nuestro pueblo también se está perdiendo, hermano, se está perdiendo nuestro pueblo. Y nosotros, hermano, que somos las personas encargadas de la enseñanza, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir meditando las Escrituras, seguir formándonos para formar a esas personas, hermano, que se están perdiendo. Cada día se pierden tantas gentes, y por eso es que María Santísima sale cada vez más y ora, hermano, porque las personas no están enseñando, los sacerdotes, hermanos, se han infiltrado en la iglesia, esa masonería eclesiástica que ya no enseña las Escrituras de una forma literal, de una forma que los milagros piensan ellos que eran solo para los momentos de hace 2000 años. Y entonces de esa manera nuestro pueblo, hermano, se está quedando anémico, hermano, una anemia espiritual tan grande, una decadencia espiritual tan grande, hermano, que nos está llevando a la ruina. Y para eso nuestro Padre Celestial, a través de María Santísima, nos sale a buscar a nosotros, para que nos llenemos del Espíritu Santo, hermano, y ahí en oración perseverante, hermano, a la par de Nehemías, de Esdras, de todos esos levitas, esos sacerdotes, imitándolos a ellos, predicándoles a ese pueblo que está escuchando la palabra de Dios, y ellos lloraban. Yo te pregunto a ti, hermano, para que lo medites el día de hoy, ¿por qué crees tú, hermano, que ese pueblo lloraba a la lectura de la ley? Porque ellos también, hermano, pudieron darse cuenta de sus pecados, porque la palabra de Dios nos va redarguyendo a través del Espíritu Santo. Y el pueblo entonces tuvo conciencia de su mala conducta y temía el castigo, y todos prometieron con lágrimas en los ojos ser fieles a ella. Y eso, hermano, es lo que nosotros hacemos en un retiro de evangelización, para que las personas se encuentre con ese Padre maravilloso, pero que para encontrarse con Él es necesario dejar el pecado y aceptar a Jesús, aceptar esa salvación de Jesús para que nos llene de su Espíritu Santo. Y es, hermano, lo que nuestra iglesia está haciendo a partir del Concilio Vaticano II, hermano, porque si nuestras gentes no se encuentran con Jesús resucitado y nos llene del Espíritu Santo, su vida no va a cambiar. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya. Y medita las Escrituras al lado de Nehemías, de Esdras y de María Santísima.